Ya. Esta va a ser la ayudantía 1. Tengo como 3 grupitos de ejercicio. Primero, estos que se parecen mucho a los de la parte 2 de la tarea que tienen, que identificar palabras que pertenecen y no pertenecen a ciertos lenguajes. Luego vamos a ver un par de ejercicios de autómatas, es muy simple. Y luego este ejercicio final, que es como lo más difícil que les puede preguntar sobre esta materia, que esto es de un certamen antiguo, de certámenes presenciales que eran un poco más complicados. Así como, siento yo que esto es como lo más extremo que les podrían preguntar. Y además, eh, viendo la resolución de este ejercicio, se van a poder dar cuenta qué tanto han entendido o no de esta materia. Entonces, partamos. Ya, lo primero. De un ejemplo de palabra que pertenezca y una que no a los siguientes lenguajes. Vamos a trabajar con sigma AB. Aquí cuando no les digo el sigma, asumamos que es un doble perteneciente a sigma estrella. Todos estos pertenecen a sigma estrella menos que les diga lo contrario. Es para ahorrar un poquito de espacio. El primero, el lenguaje 1. Eh, Aparte de estas dos cosas que les digo, que es palabras que pertenezcan y que no, también siempre intentamos ver, intentar describir el lenguaje con palabras simples, el lenguaje entero. Pero fueron a partir por haciendo estas dos cosas, palabras que pertenezcan y una que no. ¿Algún ejemplo en el chat? Ya. ABA. ¿Alguien dijo AB? ¿Alguien dijo A? Ya. ABA pertenece, ¿cierto? Esta pertenece. Ya que bueno, para los que no se acuerdan, el poner una R arriba nos dice que es como el reverso de la palabra, ¿cierto? La damos vuelta. Entonces si tomamos ABA y la escribimos al revés, nos queda ABA. Como son lo mismo, ese estaría en el lenguaje. Exacto, como dijo su compañero ahí, ABA no pertenece, ya que ABA reverso es BA. A reverso es A. Así que ese sí pertenece. En general, ¿cómo describirían este lenguaje? En palabras simples. Palíndromos, ¿cierto? Este es el lenguaje de las palabras palíndromas. Otra cosa, que es como consejo, hay algo que nunca revisan y que siempre tienes que revisar. Es preguntarse si la palabra vacía está ahí. Ese suele ser como el caso borde. Muchas veces solo va a ayudar a encontrar algo. También cuando empiezan a hacer autómatas, esa pregunta se la tienes que hacer para saber sobre los estados de aceptación. Vacío de R, es decir, el reverso de vacío sigue siendo vacío. Entonces, vacío pertenece a este lenguaje. Epsilon sí está. Eh, a ver, aquí, esto es algo en lo que se suele confundir bastante. La confusión entre caracteres, palabras y lenguajes. Eh, la palabra vacía, o usualmente la anotamos como epsilon, es una palabra formada solamente por caracteres vacíos, que también es como una forma rara de decirlo. Pero es una palabra que no tiene caracteres. Es una palabra válida. Sí, epsilon es string vacío. Eh, pero no hay que confundirlo con el lenguaje vacío. Entonces, un lenguaje, L, puede ser vacío.
Eso quiere decir que no contiene ninguna palabra. Pero pueden tener un lenguaje que contenga la palabra vacío. Y esas cosas no son iguales. Entonces, que la palabra vacío esté en un lenguaje no quiere decir que el lenguaje sea vacío o no. No tiene nada que ver. Son cosas distintas. Palabra nula, sí, de palabra sí. Sí. Ya. Pasamos al segundo lenguaje, L2. ¿Algún ejemplo de palabra que esté en L2? ¿A alguien se le ocurre algo? A ver, alguien dijo A, B, 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 B. Alguien dijo A, B, A, B. Ya, una palabra que no está. Nosotros dejamos que son los que están. A no está, ¿cierto? B tampoco, obviamente. A, B, 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 B no está. Ya, ¿por qué? Nos está diciendo son palabras W, tal que existe un U perteneciente a sigma 3. Recuerden que al decir que algo pertenece a sigma 3, quiere decir que algo tiene exactamente 3 letras. No puede tener menos, no puede tener más. Entonces, U es una palabra de 3 letras. ¿Ya? De la forma que W es A concatenado con U concatenado con B. Entonces son todas las palabras que comienzan con una A, luego tienen 3 letras cualquiera, voy a marcarlo con X, y luego terminan con B. Alguien, ya, esto es importante. Alguien preguntó por A, Epsilon, B. No, eso no entraría. Eh, porque Epsilon es como que no hay carácter ahí. Usualmente nos referimos a Epsilon como a la palabra, pero más adelante van a ver que se mezcla un poco cuando tenemos en expresiones regulares. Pero en general eso no entra. Eso es lo mismo que B. Sí, es la palabra Epsilon. Entonces, eso como que los puedes quitar simplemente. Ya, ¿y cómo describirían este lenguaje? En palabras simples. Como dijo un compañero, podría ser las palabras de largo 5 que empiezan con A y terminan con B. Súper. Las palabras del aro 5 que empiezan con A y terminan con B. Es una buena descripción. Les pregunto esto de escribirlo con palabras simples. No sé si el profe ya se lo ha dicho, pero el profe siempre se refiere como español que su abuelita entendería y se los va a preguntar siempre. Casi siempre les va a preguntar de escribirlo en lenguaje en español que su abuelita entendería. Porque es como la forma que tiene el profe de saber que están entendiendo lo que es el lenguaje siquiera. Entonces, estas son palabras de largo 5. 1, 2, 3. El tercer lenguaje. Ejemplo de palabras que sí están. A ver. B, B, B. Ahí en general se nota el patrón, ¿no?
misma cantidad de A, misma cantidad de B y otras cosas. ¿Qué palabra no estaría? No está la A, no está la B, no está epsilon, no está A, B, 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 no está BA, eso es importante. ¿Cómo podríamos intentar describir este en palabras simples? Disculpa, A, B, B, B no está. A, B, B, B no está, porque nos están diciendo A a la N, B a la N, pero ese N es el mismo número para ambos. Ah, entiendo, gracias. ¿Cómo podríamos intentar describir este lenguaje? Como pista, como ya le estaba diciendo, y tal vez ya se dieron cuenta, decir misma cantidad de A, misma cantidad de Bs, no es suficiente. A ver, Víctor dice palabras que comiencen con A, terminen con B y que tengan igual número de A y de Bs. Palabras que comiencen con A y terminen con B, puedo tener A termina con B, y mismo número de A's y de Bs. Puedo tener B, B, A, A. Y esa no lo cumple. Esa palabra cumpliría la definición que nos dio Víctor, pero no pertenecería al lenguaje 3. Todas las palabras donde la primera mitad sea A y la segunda mitad sea B. Esa es como la descripción así. No te preocupes, Víctor, es decir, este de repente resulta complicado de explicarlo. A veces uno puede usar esto que es como simplemente decirlo malo, bruto. Primera mitad A, segunda mitad B. Creo que el profe aceptaría eso, sin problema. Otra forma, que se las digo porque puede resultar interesante si tienen que hacer algo similar en un autómata, es que esto se puede ver palabras con misma cantidad de A y misma cantidad de Bs, que partan con As, terminan con Bs, y que solamente tengan una vez la palabra AB como substring. Esa ya es como una forma un poco más extraña de explicarlo, pero es mucho más simple de implementar en un autómata. Es igual cantidad de As y Bs. Parte con A y termina en B. Y la condición que añadimos es decir, contiene AB solo una vez. De esa forma, si intento hacer como A, y en algún momento quiero poner una B, ahora estoy como obligado a poner solamente B en adelante, porque si alguna vez quiero poner otra A, para que termine con B, voy a tener que escribir esa palabra dos veces. Estas formas son medio extrañas de escribirlo, pero se podrán acostumbrar después de hacer varios ejercicios de las partes de más adelante del curso. Es básicamente esto es como un pequeño spoiler. Y es más spoiler porque este lenguaje, A a la N, B a la N, tienen que recordarlo mucho. Les va a servir mucho en la segunda mitad del curso para algo que se llama lema del bombeo. Eso. Eso con ese lenguaje. ¿El A y el B tienen que estar contigo? Sí, como lo había dicho yo, sí. Eh, Tal vez es importante recalcar en eso, en el concepto de que recuerden que es una subpalabra. Eh, Subpalabra es que, por ejemplo, que la palabra a sea una subpalabra
de otra palabra. Por ejemplo, si tengo A, B, B, A, ahí es subpalabra una vez. Puede ser subpalabra más veces, ¿cierto? También puede ser subpalabra más veces si está como, están mezclados. Así que tengan ojo con eso. Disculpa, Víctor. ¿Sí? La palabra AAA ¿Ya? es su palabra dos veces de AA o La al revés. A Sí, de AA. no es subpalabra de A, sino tiene como subpalabra A. Dos veces, ¿cierto? Sí. Ya, gracias. Eh, la 4. ¿Qué palabras están en ese lenguaje? A ver, alguien dijo epsilon. Dijeron A, B, B, B. A, A. ¿Y ejemplos de palabras que no están? A, B, B, A no estaría. B, B. Ya, súper. Eh, bueno, la única que les podría confundir tal vez, y por eso se los mencioné antes que revisen bien siempre, es la de epsilon. Eh, recuerden, epsilon pertenece a sigma estrella, así que U puede ser epsilon, y epsilon concatenado con epsilon es epsilon. Entonces podríamos tomar U igual a epsilon, entonces U cubo es igual a epsilon, 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 que eso es epsilon. ¿Cómo describiríamos este lenguaje en palabras simples? La misma palabra repetida tres veces. Sí, una palabra cualquiera repetida 3 veces. Ahí le borro eso. Por mientras, siguiente. ¿Qué palabras podrían estar? Ejemplos de palabras que estén aquí. Epsilon, AA, AB, no, no estoy reclamando su. No sé, tenía esta cuenta, creo que la teníamos, pero no. Si no echa, que creo que no debería, eh, entramos de nuevo, debería poner un link. Pero creo que no nos va a echar, no estoy seguro, ahora. Si no, lo arreglo para la próxima semana. Ya, pero palabras que no estén aquí, estas sí están. Lo explico al tiro y la vez. ABA, dices que no está. ¿Alguien tiene un ejemplo de palabra que no está? ¿Otra más?
Dice no, bebé. Este lenguaje es de los más confusos para la mayoría. Nos está pidiendo W. Son todos los W de la forma que existe un U perteneciente a sigma estrella con UW igual a WU. Es decir, que al ponerle una palabra al inicio y poner la misma palabra al final, sea lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Esta es una confusión de discretas. El operador existe. ¿Alguien se da cuenta cuál es el problema? ¿O qué es lo que pasa de especial? El existe nos dice que con que haya alguno para el cual esta condición se cumpla, W es como que está aceptada, como que pertenece al lenguaje, ¿cierto? Por lo tanto, podemos decir siempre U es igual a epsilon. Si U es igual a epsilon, cualquier W cumple esta condición. Para cualquier W existe un U, es decir, epsilon, con el cual UW es igual a WU. ¿Se entiende eso? Esto significa que al final cualquier palabra pertenece al lenguaje. Ya, Christopher. Voy a ahorrar para hacer espacio. Eh, Cuando tenemos el operador de existe, sí, todas las palabras pertenecen al lenguaje. Cuando tenemos el operador existe, significa que una forma de decirlo es como nosotros podemos elegir qué U nos conviene para intentar hacer que W entre al lenguaje. ¿Ya? Pero la condición es que U tiene que ser una palabra de sigma estrella. ¿Qué palabra de sigma estrella puedo elegir? Por ejemplo, podría U ser epsilon. Si U es epsilon, esta condición se convierte en epsilon, W es igual a W epsilon. Por lo tanto, nos va a quedar simplemente W igual a W. Y eso siempre es cierto. Por lo tanto, pertenece al lenguaje. Y nunca tuvimos que definir un W. Así que cualquier W pertenece al lenguaje. Bien. Entonces, no habían ejemplos de palabras que no pertenecieran al lenguaje. Entonces, ¿qué pertenece al lenguaje? Eh, lo que pertenecía al lenguaje era W porque tenemos... lo que pertenece al lenguaje es lo que está a este lado del doble punto. Entonces, todos los W van a pertenecer al lenguaje. Para leer esta notación, es esto pertenece al lenguaje cuando cumplen esta condición. ¿Alguien me puede describir el lenguaje con palabras simples? ¿De L5? ¿Sí? ¿Level 5? Cualquier palabra entra. Sí. Eso es el lenguaje de todas las palabras. Sí, como dijo Maximiliano. Eso, cualquier palabra. L5 es igual a sigma estrella. Sí, todas esas descripciones son válidas. L6. Este quizás lo más difícil es leerlo, entenderlo. ¿Algún ejemplo de palabra que hiciste? A, 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 B, B, B. A, A,
A, B, 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 B. Eso, ¿cierto? Sí, esto es, básicamente estamos codificando como los tríos pitagóricos en un lenguaje. Otra pregunta, ¿epsilon pertenece? Epsilon sí pertenece, porque vamos a tomar x0 más x0 al cuadrado más 0 al cuadrado igual a 0 al cuadrado. La gracia de este lenguaje es como para mostrarles que en cierta esencia pueden codificar muchas cosas en un lenguaje. Pueden utilizar lenguajes para, bueno, en este caso como las palabras del lenguaje son las que cumplen esta propiedad, las que no están en el lenguaje son las que no lo cumplen. No caché mucho por qué epsilon entra. Ya, tenemos las palabras del forma a la x, b a la y, a la z. Y queremos que x cuadrado más y al cuadrado es igual a z al cuadrado. Si eso se cumple para cualquier trío de x y z, entonces la palabra pertenece al lenguaje. Entonces, si tomamos x igual 0, y igual 0, z igual 0, esta ecuación nos queda 0 cuadrado más 0 cuadrado igual 0 al cuadrado. Eso nos queda 0 igual 0. Eso es cierto. Así que se cumple. Por lo tanto, la palabra que es equivalente a eso, que sería a la 0, b a la 0, a la 0, que eso es epsilon, sí está en el lenguaje. Ah, ya, ya. Gracias. ¿Alguna otra duda sobre eso? Si no, pasamos al siguiente. Al último de estas preguntas. ¿Cómo se podría, disculpa, ¿Sí? cómo se podría anotar en mejores palabras el SI? Ya, esto es complicado de escribir en palabras simples, por eso de hecho no se los pregunté. Podríamos hacer algo similar a lo que les dije con el a la n, b a la n, pero tampoco quedaría muy simple. Podría ser como la cantidad de a's en el primer tercio el primer tercio de la palabra son solo a, el segundo tercio solo b's, y el tercer tercio solo a's. La cantidad de a's del primer tercio al cuadrado más la cantidad de b's del segundo tercio al cuadrado es igual a la cantidad de a's en el tercer tercio al cuadrado. Podría ser algo así. ¿Y Grecia? No diría directamente tríos pitagóricos porque eso es como que se salta la forma en la que está codificada la información, por decirlo de cierta forma. Pero no, el profe no les va a preguntar algo como esto, tan raro. Cuando el profesor les pregunta usualmente tiene una descripción más simple. No son números y cosas y ecuaciones. Si Zoom nos bota en un rato, voy a intentar ponerle un link al tiro en... Sí, nos va a cortar, así que apenas nos corte voy a subir otro link.